Como siempre es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes y le agradezco a la Organización de Excelencia en Salud su gentil invitación. Cada vez que vengo a Colombia me siento en casa. Además me acerco un poco más a la ambición y dedicación de ustedes, líderes en salud, tanto de Colombia como los demás países representados en este segundo encuentro latinoamericano que comenzamos el año pasado hablando de la triple meta. Yo quiero pedirles, como les pedí ayer, y lo voy a hacer en 3 oportunidades en esta sesión, que se pongan de pie. Vamos a hacer un par de ejercicios. ¿El micrófono es este? ¿Está prendido esto o no? ¿Ahora se oye mejor? Les pido que nos pongamos de pie porque siento que parte de nuestro compromiso a partir del final de la conferencia es que nos reconectemos con la esencia. Y la esencia está mucho por lo que decía Joseph, que son los pacientes. Lo que nos motiva. Entonces les voy a contar una historia muy rápida de una enfermera que se llama Kathleen. Se las leo textualmente, como si ella la estuviera relatando. Un bebé necesita a su madre, una madre necesita a su bebé. La paciente estaba en la unidad de cuidados intensivos, inconsciente, y conectada a un ventilador luego de una convulsión cerebral asociada a una hipertensión inducida por el embarazo. Su bebé estaba en la sala de recién nacidos del hospital. Yo acababa de regresar de un curso de 3 días de acercamiento piel con piel para madres y bebés recién nacidos. A pesar de estar inconsciente, le traje a su bebé a la UCI, lo desnudé y le bajé la bata y los coloqué piel con piel. Antes de hacerlo, la llamé por su nombre y le dije que su hijo estaba aquí. Hola María, tu hijo está aquí. Fue una tremenda oportunidad para practicar lo aprendido en el curso. El bebé pasó varios minutos con la mejilla en su pecho. En varias oportunidades trató de hacer contacto visual con su madre, ajustando su posición para verla, pero el ventilador siempre obstruía su campo visual. Luego de casi 30 minutos, el bebé tomó una posición sobre su madre que le permitió lactar de su pecho. Mientras lo hacía, su mano izquierda empujaba levemente el tubo del ventilador para poder ver la cara de la madre. La miró con amor. Varios días después, la madre volvió a la conciencia y fue extubada. Cuando entré a su cuarto me presenté. Hola, soy... Pero ella me interrumpió en medio de la oración. Yo sé quién eres tú, me dijo. Tú eres la persona que me trajo a mi bebé. Hasta el momento en que lo sentí en mi pecho, no sabía muy bien dónde estaba ni qué había pasado. Cuando te escuché diciendo que mi bebé estaba aquí y sentí su calor en contacto con mi piel, comencé a entender mi situación. Cuando comenzó a lactar de mi pecho, supe que debía pelear por mi vida, porque un bebé necesita a su madre. El hospital dio de alta a la madre y a su bebé, y ambos están muy bien. Supe que el instinto físico entre madres y sus bebés es amplio y poderoso. Pero esta interacción en particular tuvo mucha influencia en la manera en la cual trato a mis pacientes. En este caso, me pregunto si la madre hubiese sobrevivido de no haber tenido la oportunidad de sentir a su bebé. Entendí de cerca la importancia de mantener la familia juntas, incluso en circunstancias extremas. Es bueno para los bebés y es bueno para las madres. Si pueden sentarse para continuar. Creo que la vuelta a la esencia es importantísimo. Historias de este tipo son historias que vivimos a diario. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo, diría yo, que de héroes, pero seguimos siendo imperfectos y seguimos trabajando para lograr mejoras extraordinarias día a día. Les cuento muy rápido que ha sido un año muy movido desde el año pasado y quisiera conectar 3 cosas de las cuales hablé el año pasado. Han sucedido muchísimas cosas, les cuento 3 porque quiero que lo hagan entre ustedes en un segundo. La primera es que seguimos expandiendo la red de Quality and Innovation Centers. Ese mapa que ven ahí, ahora incluimos a Singapur como país y a Coahuatea, que está en un distrito de Nueva Zelanda.
Por otro lado, la campaña de Adiós Bacteremias con el CLICS tuvo la capacidad de llamar a 140 hospitales, aunque una participación menor, y hay unos resultados que, a pesar de que no están validados científicamente, en mi parecer son extraordinarios. Y el tercer punto, este paper que está descrito acá blanco, 7 Leadership Leverage Points, está en proceso de ser traducido, adaptado y tropicalizado a Latinoamérica, junto con un grupo de líderes locales en Latinoamérica, de manera que esperamos tener una academia para líderes en salud muy pronto, diría yo que en los próximos 12 meses. Les cuento estas tres cosas no solamente para hacer la conexión entre el año pasado y este año, sino porque siento que a la misma vez que a veces nos olvidamos de lo que es la raíz y la esencia de nuestro trabajo, a veces nos olvidamos de celebrar lo que hacemos y de recordar las cosas buenas que hemos hecho. Entonces, la segunda cosa que quiero pedirles es que hablen con la persona que tienen al lado, independientemente que la conozcan o no, y recuerden una cosa de la cual están súper orgullosos en el último año, preferiblemente relacionada con resultados de pacientes, pero no necesariamente si no aplica a su realidad. Entonces les doy un minuto para que se compartan una cosa entre el 2012 y el 2013 de la cual están orgullosos de haber conseguido. Bueno, si podemos volver en los próximos 10 segundos. Vamos a hacer tres cosas en los próximos 40 minutos. La primera tiene que ver con un diagnóstico muy generalizado y por supuesto compartido con ustedes con toda humildad, a conciencia de que ustedes probablemente tengan ángulos de visión distintos. La segunda es brindarles un marco conductual, de alguna manera, de cómo tal vez es posible enfocar estos estados de depresión. Y la tercera son sugerencias de cosas que hacer para atacar esas presiones bajo las cuales nos encontramos. Pero déjenme comenzar por el principio, porque no los conozco a todos y ustedes no me conocen. Me llamo Pedro Delgado, soy esposo, padre, hijo y hermano. He tenido la mala suerte de ser paciente en varias oportunidades y la gran suerte de trabajar en salud por más de una década, en principio en psicoterapia para pacientes con problemas de salud mental y luego en gerencia hospitalaria y después a gran escala con sistemas de salud, siempre con énfasis y pasión por la calidad y seguridad del paciente. He tenido la fortuna de conocer muy de cerca sistemas de salud alrededor del mundo y les confieso con pena que mi conteo de millas aéreas está muy cerca de 1 millón. No les sorprenderá, por la naturaleza de los viajes, que veo tendencias mundiales y me atrevo a compartir algunas con ustedes a partir de una provocación de una persona de la cual soy mentor, que vive en Qatar y que está a punto de hacer un fellowship con nosotros. Y lo hago a manera de diagnóstico parcial y a manera tal vez de provocación, construyendo sobre lo que ha sido la tendencia de este evento y por supuesto todas las presentaciones, incluyendo la de Joseph hace muy poco. El primer tema son los recursos, con muy pocas excepciones, como Singapur, por ejemplo. En Singapur están duplicando la inversión en salud, con muy pocas excepciones. Hay recortes financieros. Hay recortes financieros, hay recortes de presupuestos y las llamadas son a la precaución financiera. Creo que hay oportunidades importantísimas de repensar cómo utilizamos los recursos. Esto es una tragedia. En los Estados Unidos, esto salió el domingo en el New York Times, y aquí están viendo la cantidad de dinero que se cobra o que se gasta
por intervenciones o por medicamentos comparativamente con otros países desarrollados. Siento que lo de los recursos es una oportunidad, pero así como es una oportunidad, está orientando a muchísimos sistemas a nivel mundial a que pongan el foco en productividad, a que pongan el foco en cómo hacer que el dinero rinda y que nos olvidemos de los resultados clínicos. Precisamente de lo que habló Joseph, de que nos olvidemos y de que nuestro centro de gravedad sea distinto. Esta eficiencia y productividad la vemos con tristeza reflejada en tragedias como esta. ¿Alguien ha escuchado del reporte de Mid Staffordshire en Inglaterra? Manuel, por supuesto, que vive en Inglaterra. Les cuento muy rápido, y nuestros compañeros ingleses, por supuesto, nos podrán contar con más detalle. Entiendo que mi descripción será un poco imprecisa porque el proceso sigue en movimiento y hay cosas que todavía no se han descubierto. La historia es sencilla. En un clima de recortes financieros, hubo recortes de recursos humanos, pero al mismo tiempo esta organización estaba en un proceso de acreditación, por decirlo de alguna manera, para obtener un estatus que le diese en un sistema público mayor independencia financiera. Dentro de ese viaje nos olvidamos y se fomentó una cultura que se olvidó de los pacientes. Estos son pacientes que murieron innecesariamente en este hospital. Una lista muy limitada porque el estimado desde el punto de vista de mortalidad estandarizada de personas que no han debido morir tiene un rango de entre 400 y 1200. El público hizo muchísimo ruido por episodios tan tristes como que había pacientes que tomaban agua de los floreros, había pacientes que a pesar de tener la necesidad de ser cambiados, no lo eran en algunas oportunidades por horas o tal vez por días. Y habían pacientes en los cuales cuestiones muy elementales estaban simplemente olvidadas. El foco estaba en el dinero, en la productividad, y los recortes pues tal vez ayudaron a eso. Les cuento otra historia asociada con esto que tal vez está dentro de la naturaleza humana y que creo que es parte del aprendizaje. Esta es la mortalidad estandarizada en este hospital y como ven, hay una caída importante en el año 2008-2009. Esta es otra manera de ver el gráfico. Cuando revisaron las razones por las cuales había reducido la mortalidad en este hospital de manera tan dramática, se dieron cuenta de que era un tema de codificación. Sabían que estaban bajo presión por el regulador, sabían que el público estaba reclamando servicios muy básicos y simplemente codificaron las muertes como muertes por cuidados paliativos. Seguían muriéndose los pacientes por cuestiones innecesarias, pero las codificaron de una manera distinta, de manera que los datos se vieran mejor. Déjenme decirles, con toda confianza y con todo respeto, que esto puede pasar en cualquier hospital del mundo. Esto puede pasar en cualquier hospital del mundo. Hay un proceso muy lindo de revisión, hay un proceso muy lindo de introspección en este momento, presidido por el fundador del instituto, con un grupo de líderes en Inglaterra súper dedicados, y con la gente del hospital. Ustedes viven en salud, y la gente del Mid Staffordshire vive en salud, esta gente que no tiene malas intenciones. Ahí se vio un fenómeno que los expertos en seguridad y en calidad describen como la normalización de la desviación. La normalización de la desviación. Una cultura que le va dando vueltas, y se va reforzando cada vez que nos olvidamos de tener en el centro lo que realmente importa, que son nuestros pacientes y la humanidad en el trato humano. Joseph Juran, un experto en calidad, lo describía como apagar la alarma. De alguna manera la alarma se apagó, todas las señales estaban, la mortalidad estandarizada lo sabían y simplemente la alarma se apagó. Un proceso
muy doloroso y del cual creo que el sistema de salud en el Reino Unido y en otras partes del mundo va a aprender muchísimo a partir de esto, que es una investigación pública. Una vez que llega un punto, los políticos bajo presión se sienten que tienen que hacerlo algo público, invierten con un juez en un proceso de introspección bien importante. El tercer punto son las jerarquías. Y les digo de nuevo, con todo el respeto del mundo, que en muchísimas latitudes seguimos con el tema de las jerarquías. Las jerarquías profesionales, una profesión contra la otra, una profesión encima de la otra. Las jerarquías por posición, un título más importante que el otro. Las jerarquías entre estudiantes y profesionales, por ejemplo. Y sabemos que el tema de las jerarquías es un tema que nos lleva a aumentar el riesgo, a aumentar los eventos adversos y a disminuir la calidad que brindamos. La oportunidad es inmensa, la oportunidad es inmensa. Esta es una red, C3N, una red que maneja el Hospital Cincinnati Children's, y en este caso la red se dedica a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué están haciendo? Están coproduciendo la atención ideal entre enfermeras, médicos, los niños que están siendo tratados por esto, los padres de los niños que están siendo tratados por esto, y esos son los resultados. Un aumento marcado desde el punto de vista de los pacientes en remisión por enfermedad inflamatoria intestinal, con formación de redes que maximizan a los pacientes como activos. Pacientes activos, no pacientes pasivos. La otra tendencia es una tendencia a cobertura universal, y ustedes en Colombia tienen un viaje ya recorrido en este sentido, y yo siento que las metas del milenio que vienen, que se renuevan en el año 2015, van a tener un elemento importante de cobertura universal. Claro, una vez que proveemos la cobertura universal, la gente quiere que los traten bien. No es suficiente tener acceso, sino tener acceso y tenerlo bueno. Creo que la gente que trabaja en calidad va a tener muchísimo trabajo en un futuro en este sentido. Y bueno, las bases fundamentales de esto tienen mucho que ver con las inequalidades, las injusticias, las inequidades. Estos son datos de Colombia, en donde la mortalidad infantil está absolutamente correlacionada con los niveles de pobreza, y los embarazos de niñas, diría yo, adolescentes entre 15 y 19 años, están absolutamente correlacionados con el estatus social, en una magnitud de 5 veces más que los estatus sociales más altos, la cobertura universal. Por otro lado, les cuento que escucho muchísimo la acreditación como un paradigma casi absoluto de calidad y aquel punto de llegada. Una vez que nos acreditemos por X o por Y, aquí estamos. La acreditación es importantísima, pero es uno de los 3 elementos. Esta es la trilogía de Juran, que habla de Quality Assurance, de asegurarse de que las cosas están bien, mejora continua de calidad, que es este tema del día a día, de fijarse metas, de tener medidas y de hacer cambios. Y en la mezcla de estas dos cosas, tal vez la acreditación vive en el QA, en el QA, en el Quality Assurance, y bajo un esquema de planificación de calidad, es donde está ese trípode mágico de la calidad que nos conlleva a brindar resultados extraordinarios para los pacientes. La acreditación es importantísima, pero en muchos casos, si acaso, es el punto de partida y no el punto de llegada. Creo que eso debemos considerarlo como tema importante. El público, lo saben ustedes porque en algún momento les habrá llegado alguien con las hojas impresas de internet o con un iPad en la mano. Estos son los síntomas, este es el tratamiento, cuénteme qué opina usted, doctor o enfermera. El público está informado y exigente, y el caso de Mid Staffordshire, de hecho, es un caso importantísimo con respecto a lo que el público puede hacer por la accesibilidad a este tipo de cosas. Todos tenemos estos aparatos de distintas naturalezas. Muchos de nosotros estamos en Twitter y en Facebook, y esas son herramientas importantísimas de creaciones de movimientos sociales que nos van a impactar como instituciones y como sistemas de salud, tanto positivamente si vemos a los pacientes y los familiares
como activos, como con el riesgo de que puedan describir cosas que tal vez quieren mejorar. Aquí quiero hacer una pausa corta y que vean un video, porque la tecnología está yo creo que volteando al mundo. Aquí tenemos a la persona de tecnología de la OES, a Ángelo, a Gustavo, que está súper comprometido con el tema, y muchísimos de ustedes andan muy pendientes con esta ola que se está generando. Simplemente quería mostrarles lo posible. No digo que esta sea una solución única porque no lo estoy planteando así, es simplemente ver hacia el futuro y entender lo que es posible hoy día con la tecnología. All right, I got to gel up. Now the people in the front row are very nervous. And I want to actually introduce you to Dr. Batuk, who's another friend of mine. He's up in... Este es un paciente que tiene un problema en el hígado y que necesita revisarse y hacerse ultrasonidos con frecuencia. El ultrasonido está conectado a un teléfono o se puede conectar a una computadora y el doctor está a 5.000 millas. Legacy Good Samaritan Hospital in Portland, Oregon. So let me just make sure. Hey, Dr. Batuk, can you hear me okay? And actually, can you see Libby? Hi there, Eric. You look busy. How are you? I'm good. I'm just taking my clothes off in front of a few hundred people. It's wonderful. So I wanted to see, does look the image that you need to get, and I know you want to look and see if those spots are still there. Okay. Well, let's scan around a little bit here. Give me a lay of the land. All right. Okay. Turn it a little bit inside, a little bit toward the middle for me. All right. Okay. That's good. How about up a little bit? Okay. Freeze that image. That's a good one for me. All right. Now, the last week when I did this, you had me actually sort of measure that spot to the right. Should I do that again? Yeah, let's do that. All right. This is kind of hard to do with one hand on your belly and one hand on measuring, but I've got it, I think, and I'll save that image and actually send it to you. So tell me a little bit about what this dark spot means. It's not something I was very happy about. Many people after a kidney transplant will develop a little fluid collection around the kidney. Most of the time it doesn't create any kind of mischief, but it does warrant looking at. So I'm happy we've got an opportunity to look at it today, make sure that it's not growing, it's not creating any problems. Based on the other images we have, I'm really happy that how it looks today. All right, well, I guess we'll double check it when I come in. I've got my 6-month biopsy in a couple of weeks, and I'm going to let you do that in the clinic because I don't think I can do that one on myself. Good choice. All right, thanks, Dr. Batuk. Creo que el futuro pinta y nos presenta oportunidades las cuales pues en algún momento soñamos que eran posibles y ahorita son absolutamente realidades, pero nos hacen repensar todo el tema de las profesiones y de cómo enfocamos nuestros esfuerzos para mejorar. El último tema, los dos últimos temas, el primero es esto que yo llamo seguridad del paciente o inseguridad del paciente. Y les cuento por qué se los digo. Ahorita que habló Joseph desde Austria, este es un austríaco muy famoso, no sé si alguien sabe quién es. Que bueno, que si lo reconocen es un milagro, porque ninguno de nosotros estábamos vivos en esa época. Es Ignacio Semmelweis, creo que alguien lo dijo. Este hombre que en 1847 descubrió que si no nos lavamos las manos entre paciente y paciente, se generan infecciones y que la solución es lavarse las manos. Estoy simplificando el proceso. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud hablaba de esta iniciativa de salvar vidas y lavarse las manos. Y seguimos. Déjenme preguntárselo, de los centros que están acá presentes, ¿quién está trabajando lavado de manos? Por supuesto. Semmelweis se debe estar revolcando en la tumba, diciendo, bueno, pero esta gente 166 años después todavía seguimos en el tema. Creo que el tema de seguridad del paciente es importantísimo y creo que nos hace falta un cambio de velocidad. Hablaremos un poco más de eso después, pero la evidencia también abunda. Este es un artículo de este año del Annals of Internal Medicine donde hay 10 intervenciones absolutamente recomendadas que se saben que tienen un impacto y 12 intervenciones
que quieren promover, pero que también se saben que tienen un impacto. Y seguimos viendo infecciones, seguimos viendo temas de seguridad del paciente, yo diría que importantes. Recuerden que estoy hablando de un tema global, no estoy hablando de un país, ni de una ciudad, ni de un hospital, esto es un tema global. Y el último tema tiene que ver con los cambios demográficos. Los cambios demográficos que debemos verlos por este lente, el lente de que nuestra contribución, por ejemplo, a muertes prematuras es de un 10%, dentro de un esquema de vida en el cual yo soy un ser humano que como ciertas cosas, que me comporto de cierta manera, que siento de cierta manera, desde el punto de vista de que mantener a la gente viva por más tiempo también implica que esa gente va a tener más complicaciones. Y este es un gráfico de lo que sucede, por ejemplo, en Escocia, y desde el punto de vista de las 5.000 horas. No sé si alguien ha visto este tema de las 5.000 horas. Un paciente con condiciones crónicas generalmente tiene una interacción, puede ser relativamente importante o importante con el sistema, pero al fin y al cabo es limitada. Estas son las horas del paciente despierto en un año. Estas son las horas que a través de la tecnología, a través de la promoción de autocuidados, a través de la maximización de lo que son los familiares y esa interacción que sucede en el día a día, a través de la promoción de conductas saludables, puede tener un impacto muchísimo mayor que las horas que los pacientes pasan dentro del contexto de la atención directa. 5.000 horas despiertos. Ayer un buen amigo me hablaba de que hay una tendencia de cambio de enfermedades de tengo una neumonía, tengo una infección, a enfermedades de ser. Soy diabético, soy cualquier otra enfermedad crónica. Y eso es un cambio de paradigma importante y al cual tenemos que responder, en mi opinión. Les cuento de 10, podrían ser muchas más y estoy seguro que ustedes tienen muchas más y se los digo simplemente a manera de provocación. Estos son los retos, estos son los retos. Y reflejo, déjenme que les voy a leer un extracto de algo que quería compartir con ustedes. Los retos generan oportunidades únicas y extraordinarias, por supuesto, históricas diría yo, para replantear el paradigma de salud. Y una opción es hacer esto, seguir y simplemente, pues, no verlo. Yo creo que hay una oportunidad para transformar nuestros sistemas de un enfoque de la enfermedad a la cura, de un enfoque hacia la salud y para acercarnos mucho más a los pacientes y sus familias para enfocarnos en resultados y encontrar un mejor balance entre el enfoque simplemente en el dinero y lo clínico. Para desarrollar líderes para el futuro con una visión distinta, para alcanzar niveles de seguridad del paciente nunca antes vistos. Pero la realidad de los retos, y lo vivimos en nuestra vida propia, al menos yo lo vivo en mi vida propia, es que los retos, a pesar de que generan oportunidades extraordinarias, también generan una tensión entre los diversos actores del sistema. Permíteme hacer otro ejercicio con ustedes. Quiero que no necesariamente se pongan de pie, pero que cierren los ojos por un momento. Quiero que cierren los ojos por un momento. Mientras cierran los ojos, quiero que piensen en dónde está el norte y que una vez que lo identifiquen, se muevan de manera que su brazo derecho pueda apuntar hacia el norte. Con los ojos cerrados, quiero que apunten hacia el norte. Ok. Dejando el brazo en la posición que lo tienen, quiero que abran los ojos y vean la dirección de los brazos. Déjenme contarles, el norte está allá. Si la playa está allá, el norte está allá. Y les digo esto porque a veces trabajamos en sistemas donde no tenemos un norte común. Quiero que todos apunten hacia el norte ahora sabiendo dónde está.
tenemos una dirección, yo creo que tenemos una dirección de viaje y muy pronto hablaremos de este norte compartido. La generación y el mantenimiento de esa tensión que genera la ansiedad de los cambios, y en este caso pueden ser cambios estructurales importantes, en esa tensión a veces nos olvidamos de la esencia, o cerramos los ojos y los oídos ante la realidad actual. En la angustia de la incertidumbre, en los dimes y diretes, en la ansiedad de las rivalidades, en la ceguera que genera el deseo de imponer puntos de vista que en oportunidades puede que no sean correctos, en la obsesión de defendernos, a pesar de que a veces tal vez no tenemos la razón, nos desgastamos y tergiversamos prioridades. A todos nos pasa. Al fin y al cabo, somos seres humanos, emocionales y vulnerables. Aceptar el problema, cualquiera que sea el problema dentro de su contexto, yo creo que es el primer paso. Y el segundo es aprender y mejorar continuamente. En el principio de ese viaje, y estas son las velocidades de un carro, hay un riesgo de que la primera velocidad sea la velocidad en la que comencemos, hacia atrás. Yo creo que es importante moverse hacia adelante, y en ese sentido, siento que moverse hacia adelante es volver a la esencia y volver al propósito de lo que hacemos. Déjenme compartir un par de estrategias conductuales basadas en mi experiencia con pacientes. Esa es una foto que, a pesar de ser cómica, es triste. Esta persona se tomó demasiadas cervecitas Águila o Club Colombia. Pero dentro del esquema del tratamiento de pacientes con adicción, tendemos a ver el cambio en estas etapas, desde precontemplación, hasta preparación para el cambio, etcétera, etcétera. Y utilizando este marco de referencia, es posible trabajar con las terapias centradas en las soluciones. La terapia centrada en las soluciones, por ejemplo, con un paciente que tiene problemas alcohólicos, es preguntarle al paciente, mira, cuéntame cómo ves tu vida en el futuro. Si resuelves todos los problemas que has identificado, ¿cómo ves la vida en el futuro? Bueno, tendría más tiempo con mi esposa, tendría más tiempo con mis hijos, tendría trabajo, en principio no gastaría el dinero que quiero gastar, tendría una casa un poco más arreglada, un poco más bonita y un poco más de estabilidad. Y una vez que vemos el futuro, empezamos a retroceder. Bueno, y para tener todas esas cosas, ¿qué tendrías que hacer? Y te da un paso previo. Y para llegar a ese paso, ¿qué tendrías que hacer? Y te da un paso previo. Y para llegar a ese paso, ¿qué tendrías que hacer? Y una vez que tienes 3 o 4 preguntas, llegas al presente y empiezas a moverte hacia el futuro. Y es lo que pienso hacer junto con ustedes en términos de estas soluciones sugeridas. La idea aquí es que ustedes reflexionen en lo que más les provoque, teniendo en cuenta de que volver a la ciencia y al propósito tal vez es importante, sobre todo en situaciones de tensión. Hago alusión a este estudio porque es un estudio muy lindo, un documento muy lindo de lo que es un sistema que aprende en salud específicamente, co-publicado por un compañero nuestro del instituto que se llama Donald Goldman, que está ahí listado entre los autores. Estas son las 8 sugerencias. El tema del norte, el primero, el tema de la medición, lo que son las destrezas para llegar a ese norte, pacientes y familias, trabajo multidisciplinario, la simplificación del tema de la triple meta tal vez, y algunos llamados a invitaciones alrededor de seguridad del paciente y colaboración. Hablemos de la meta y del norte. Por supuesto que ayer hablábamos de la triple meta, pero si yo soy un hospital tal vez pequeño, pensar en la triple meta es demasiado ambicioso o tal vez no real. Mi invitación puede ser a colaborar. Estos son los principios que ya sabemos: seguridad, oportunidad, eficiencia, eficacia, equidad y cuidados centrados en el paciente, que viven dentro de la triple meta en una de las betas. El norte lo definen ustedes, donde sea. Déjenme contarles cómo lo definió Escocia como país, de manera que vayamos a la solución futura y cómo ellos volvieron. La solución futura de Escocia, en un contexto donde hay eventos adversos, donde la seguridad del paciente tiene sus retos, ellos decidieron que su solución futura era decir que iban a reducir la mortalidad estandarizada intrahospitalaria en un 15% como país. Y los eventos adversos en un 30% como país, no como institución individual, como país. Y eso lo iban a hacer a través de intervenciones que estaban relacionadas con las terapias intensivas, con los quirófanos, con las unidades generales, muchas de ellas enlistadas
en la lista que yo les brindé hace poco del Annals of Internal Medicine. Soluciones basadas en la evidencia y de implementación, no necesariamente relacionada con la inversión en tecnología, sino con el rediseño de procesos. Si soñáramos, por ejemplo, y sabiendo que en este escenario hay muchísima más gente de Colombia que de otros países en términos proporcionales, si pensáramos, por ejemplo, que en Colombia mañana se uniera un grupo de personas a decir, como país, uniendo el esfuerzo voluntario de todas las instituciones del país, nos comprometemos a medir mes a mes procesos y resultados hacia una meta compartida, solución futura, en 5 años, como lo hicieron los escoceses, simplemente a manera de pregunta y a manera de juego, esto no está siendo filmado, espero, ¿quién se uniría a un esfuerzo de ese tipo? De manera conjunta, como país. Déjenme contarles lo que hicieron. Ellos le dieron coherencia al norte, y esto tal vez podemos verlo como mapa, donde está la meta azul, donde el gobierno se alineó, donde los comités, las juntas directivas de las organizaciones se comprometieron a reunirse con regularidad, donde se comprometieron a la transparencia y donde los equipos clínicos trabajaron para asegurarse de que la evidencia era aceptable y que se iban a mover hacia adelante con el tema. Este fue el compás, la meta muy clara y muy definida, una metodología, ustedes pueden estar usando Lean o Six Sigma o el Model for Improvement, lo que sea, ellos definieron una metodología que querían usar y unas soluciones muy definidas con respecto a los problemas. Ellos se decidieron a formar capacidades en calidad y seguridad, incluyendo un fellowship dentro de Escocia. Ellos determinaron acciones concretas de liderazgo, la junta directiva hacían 3 o 4 cosas reales y tangibles, no era un liderazgo de hablar, era un liderazgo de hacer. Ellos se comprometieron a desarrollar líderes futuros, a medir mensualmente en tiempo real procesos y resultados de manera de poder tener conversaciones de aprendizaje y a colaborar los unos con los otros, los hospitales, todos los hospitales del país. Claro, y vemos resultados como esto, una reducción de la mortalidad intrahospitalaria estandarizada a 3 años del programa de casi un 11%, con casi 7.000 muertes menos de las esperadas. Y en términos de la formación de las destrezas de los profesionales, por supuesto un aceleramiento, en la medida que la gente aumenta su destreza, se acelera el ritmo de mejora, y esto es de nuevo a nivel nacional. Utilizando eso como plataforma y con la ambición, y a esto vuelvo con la parte del norte, tienen una colaborativa para niños en la cual la ambición, el norte, es hacer de Escocia el mejor país para crecer, mejorando resultados, reduciendo inequidades para todos los bebés, los niños, las madres, los padres y las familias, a través del país de Escocia, y asegurarse que todos los niños tengan el mejor comienzo de su vida y sean capaces de ser exitosos. ¿Y eso cómo lo van a medir? Porque un norte sin definiciones es un norte suelto. 15% de reducción en tasas de mortalidad, 85% de confiabilidad en términos de procesos que tienen que ver con etapas de desarrollo y 90% con una meta parecida. Un norte definido específicamente con líneas de tiempo específicas. La medición continua y en tiempo real creo que se ha resaltado mucho en esta conferencia, y es simplemente una invitación, a mi manera de ver, y por estos viajes, los sistemas que más coherencia y que más éxito tienen son aquellos que tienen metas en absolutamente todas las unidades de trabajo, y no son metas necesariamente y únicamente de humanización, por ejemplo, sino son metas muy, muy concretas en principio de resultados clínicos, después de humanización, después de tiempo de espera, pero metas concretas, que además de las metas concretas tienen proyectos que van debajo de las metas impulsándolas. Porque para esta implementación de cambios complejos, que en salud yo diría que es la mayoría de los cambios, y para manejar esto como una serie de ciclos, para brindar el apoyo que se necesita y para abordar los aspectos sociales de la implementación de los cambios, tiene que haber un sustrato ya definido. Yo creo que este es el futuro, y el futuro está, por supuesto, no solo en el manejo de datos en tiempo real, sino el manejo de datos en tiempo incluso
Futuro. Esto es un centro de control que parece un aeropuerto, pero es una institución que es una de nuestras parejas estratégicas en Nueva York, donde ellos le prestan servicio a un área muy grande en Long Island y tienen un centro de control porque ellos son capaces hoy día de predecir dónde se va a caer el próximo viejito, de manera que tienen las ambulancias cerca de donde se va a caer el próximo viejito. Ellos son capaces de predecir cuando hay una gripe que viene de algún origen extraño en Australia, cuál va a ser el flujo de eso y cuándo va a llegar ahí, cómo los van a atacar. Son capaces de predecir en el invierno, basado en datos históricos, por supuesto, y en datos presentes, y en el clima, dónde tienen que ubicarse de manera de poder proveer servicios. Yo creo que esto nos apunta hacia el futuro. La formación para llegar, este tema de los exploradores equipados. Yo siento que los profesionales en salud necesitamos tener las herramientas para mejorar. La formación, y bueno, los felicito porque entiendo que hay una reforma en medicina en este momento en Colombia y muy interesante con respecto al currículo, pero siento que la formación para llegar es algo importante y que no necesariamente brindamos a los profesionales de salud. Esta es nuestra experiencia dentro de una institución. Esta es una institución que le brinda atención a 9 millones de personas y en la cual ellos determinaron que no todo el mundo necesitaba ser un experto. No todo el mundo necesitaba ser un experto, pero todo el mundo necesitaba tener herramientas muy básicas para mejora continua. Esta es una manera muy interesante para los sistemas de ver cuáles son las herramientas que necesitamos darle a nuestros profesionales para que vayan moviéndose hacia la meta, y estos son resultados de mortalidad estandarizada y, por ejemplo, en sepsis, con los resultados no solamente humanos, sino también financieros. Dentro de este esquema, el Open School, la escuela abierta, esta herramienta virtual con cursos de distinta índole, de seguridad del paciente, de mejora de calidad continua, es una herramienta que está ahí disponible. Como esta, hay yo diría que 10 o 15 herramientas, pero lo importante es que si no tienen una herramienta que le puedan brindar a sus profesionales en la inducción, o que se puedan asegurar de que todos los profesionales tienen un conocimiento básico, esta es una de las herramientas que están disponibles, y en algunos países, como en México, ya ha tenido una acreditación formal académica. Hay una comunidad mundial, además, atractiva de 130.000 estudiantes que aprenden los unos de los otros, y la tendencia de esto es que las universidades lo están haciendo prerequisito para graduarse, y ya van más de 100 que han convertido este currículum en prerequisito para graduarse. Siento que la formación de los profesionales es otra de las sugerencias importantes. ¿Alguien habla chino? Yo tampoco. Escucho y olvido, observo y recuerdo, hago y entiendo. A partir de ese conocimiento básico desarrollamos un practicum en el cual los profesionales tienen la oportunidad de practicar y reflexionar de sus aprendizajes. Los pacientes y sus familias como activos, creo que lo vimos con el ultrasonido, y el trabajo multidisciplinario creo que no hace falta enfatizarlo con evidencia. Creo que son temas casi intuitivos, pero siento que dentro de las sugerencias de una organización que aprende y dentro de ese norte común, creo que es importantísimo tenerlo muy en cuenta. La mejora de una enfermedad crónica, digo yo que en el sentido que le estamos tratando de dar, por ejemplo, a la triple meta, puede ser un comienzo interesante. Por ejemplo, si escogen diabetes o si escogen hipertensión, comenzar con una es más sencillo que comenzar con el tema completo, y la evidencia está Treat to Target, que nos los contó Joseph. En el País Vasco hay una experiencia muy bonita de cómo están mezclando temas que vienen del liderazgo ejecutivo y temas que vienen de la parte mucho más clínica para llegar a resultados que yo diría que en el País Vasco, por ejemplo, son extraordinarios. La seguridad del paciente y la transparencia. Antes de entrar a esta charla me contaban que en una geografía determinada tenían unos niveles de infecciones de más del 20%, que cuando se comparan con estándares internacionales están 6 veces por encima de lo que deberían ser. Creo que nos hace falta cambiarle el ritmo al tema de seguridad del paciente y comenzar a tal vez celebrar los ceros a los cuales
llegamos, tratar esto con una franqueza bien fuerte, y esta fue una de las recomendaciones del hospital que les contaba antes del Miss Staffordshire, porque saber es poder. Si no sabemos dónde estamos, pues simplemente no podemos mejorar. Y basta de la teoría única. Yo a mi hija he podido contarle la historia de la bicicleta cuando quería enseñarla a montar bici, pero eso simplemente no le hubiera enseñado absolutamente nada. Mi hija se montó en la bicicleta y se cayó, y se cayó, y se cayó. Vamos a utilizar la evidencia que ya existe e implementarla. Y en el viaje de la implementación aprenderemos. Algunas cosas saldrán bien, otras no tan bien, pero iremos mejorando. La transparencia, esto yo creo que es evidencia innegable del efecto de la transparencia, y esto es de Suecia, pero olvídense del contexto. La transparencia inevitablemente, a pesar de los temores que nos da poner los trapitos al aire, creo que tiene un efecto importante en la mejora del desempeño. Bueno, la colaboración. Hay oportunidades en las cuales tenemos un hospital a menos de 1 kilómetro del cual podemos aprender y simplemente no lo hacemos. Aquí se están quemando los dedos cuando Luis, que está a 20 pasos, tiene una manera mucho mejor de hacerlo. Creo que es importante que pensemos y exploremos las oportunidades de aprender aquí. Y aquí me refiero a donde están ustedes, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Santiago, en Cartagena, en Bogotá, donde estén. 10 retos, 8 sugerencias en esta evolución del viaje de la calidad. Les tengo una invitación final, y por supuesto hay una pared afuera que tiene logros extraordinarios y oportunidades de mejora, y estos son 2 casos míos. Me encantaría, y tienen unas hojitas tal vez rosadas y anaranjadas y verdes, que pusieran en una experiencia extraordinaria, simplemente con una inicial, con la fecha de nacimiento y con la descripción de la persona y el desenlace, sin nombrar lugares, ni instituciones, ni personas, para poder tener un documento, tal vez que hagamos después de este evento, que de alguna manera nos haga entender que hacemos cosas milagrosas, como esta angioplastia de un paciente M que nació el 3 de agosto, y que eventualmente evitó un aneurisma, o como esta cirugía de cadera, que eventualmente desencadenó 2 infecciones, una persona que nació el 8 de marzo y eventualmente la persona perdió facultades y murió como consecuencia. Me encantaría que lo hicieran, que lo tuviéramos allá afuera, y que tal vez escribiéramos en algún momento un libro, que si lo tomamos de un lado son los éxitos, y si lo volteamos del otro lado empiezan las oportunidades para mejorar. Creo que debemos reconocer nuestra vulnerabilidad y volver a la esencia. El cambio que buscamos comienza con nosotros mismos, y me pregunto el año que viene, ¿qué nos estaremos contando? ¿Cuál será el éxito que celebraremos al principio de esta conferencia de lo que hemos conseguido en el último año? Les agradezco la atención y espero que sigan disfrutando de la conferencia.